Garrido, yo soy licenciada en fisioterapia y bueno, en este seminario vamos a hablar de esguince de tobillo, ¿sale? Muy bien, pues vamos a recordar un poquito de la anatomía ósea de, pues como tal, lo que es nuestro tobillo y nuestro pie, ¿sale? Recordemos un poquito que el miembro inferior se va a dividir en pie, pierna, muslo, ¿sale? Y si lo vemos a nivel articular, pues bueno, también podemos empezar desde la tibio-peroneo-astragalina, que va a conformar, pues, el tobillo, ¿sale? Entonces, vamos a recordar solamente que vamos a tener 7 huesos del tarso, que van a ser los 3 cuneiformes, el cuboides, el navicular, el calcáneo y el astragal. Nosotros tenemos que recordar que tanto la tibia como el peroné como el astragalo se van a articular para formar, pues, nuestro tobillo, ¿sale? Recordemos que la biomecánica articular de un cuerpo humano va a iniciar siempre, pues, desde abajo hacia arriba, ¿sale? Quizás en algunas otras disciplinas pues sea diferente, pero en rehabilitación siempre la cuestión de valorar, la cuestión de ver, esta cuestión de la biomecánica siempre va a ser de abajo hacia arriba. Hay que recordar que nosotros vamos a ser como árboles, si obviamente nuestros piecitos no están bien, nuestra pisada no es la correcta, es como si nuestras raíces estuvieran mal. Y obviamente todo lo que va a estar hacia arriba, pues también va a estar mal, ¿sale? Entonces hay que iniciar desde abajo hacia arriba. Y les digo, siempre viendo el tipo de pisada del paciente, viendo su biomecánica, viendo cómo realmente el paciente puede dar los pasos o la zancada y también las velocidades, ¿sale? Ok, vamos a tener algo bien importante que van a ser los ligamentos. Los ligamentos, aparte de los músculos, los tendones y los huesos que van a soportar nuestros pies, también vamos a tener, pues, los ligamentos, ¿sale? De los más importantes, vamos a tener el ligamento tibio-peroneo inferior anterior, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento calcáneo peroneo y el ligamento peroneo astragalino posterior, ¿sale? Y ya de ahí, si lo vemos a nivel de los malleolos, ¿sale? Es lo que nos va a estar sujetando como tal esta articulación, que es la tibio-peroneo astragalina. Aparte, vamos a tener en la parte posterior de nuestro pie, pues, el tendón de los más grandes que existen, el tendón aquileo o el tendón de Aquiles, que ese pues va a subir hacia, ahora sí que conectar la pierna con el pie. Entonces, nosotros vamos a tener como tal varios movimientos del pie. Podemos hacer flexión, extensión o bien flexión plantar o extensión dorsal, ¿sale? Nosotros podemos hacerlo. Sin embargo, también nosotros tenemos ciertos movimientos, por ejemplo, la inversión y la eversión, ¿sale? Estos movimientos son propios de la articulación. Entonces, como tal, el ligamento que es más, como tal, sensible a los esguinces va a ser el ligamento lateral externo, ya que este nos puede ser más fácil de romper al momento de una inversión del pie, ¿sale? O sea, cuando, si lo queremos ver así, el hallux va hacia medial, ¿sale? Porque cuando el hallux va hacia lateral, pues estamos hablando de quizás otros ligamentos y estamos hablando de eversión, ¿sale? Por lo regular, cuando nosotros nos torcemos el pie, que la mayoría de personas lo conocen así, pues realmente es en inversión, ¿sale? Cuando el hallux va hacia adentro, hacia medial. ¿Cuáles van a ser las causas? Bueno, como tal, pueden ser ciertas causas diversas, por los cuales el ligamento se somete a tensión
Y recordemos que el ligamento siempre va a ser como fibras de queso Oaxaca, ¿sale? Nosotros alguna vez estiramos el queso Oaxaca y vemos cómo se va rompiendo. Y si nos damos cuenta, siempre se va a romper lo más superior y lo más inferior. Y justo las fibras del medio van a ser las más resistentes. Pues justo así es un poquito la anatomía de nuestro ligamento, ¿sale? Entonces, cuando las fuerzas del tobillo fuera de su posición se someten a más tensión, pueden provocar que uno o más ligamentos del tobillo se estiren o se desgarren de forma total o parcial. Y ojo con eso, ¿sale? También va a depender si es total o parcial, pues el grado de esguince de tobillo del que estamos hablando. Por ejemplo, una caída, cuando nosotros caemos, puede ser de un banquito, de algo no tan alto, pero caemos mal, entonces ahí sometemos a la articulación y a los ligamentos ahora sí que a más tensión. ¿Para qué? Pues quizás para estabilizarnos, para quizás no meter más el cuerpo o inclusive no fracturarnos. Entonces una caída nos puede dar un esguince de tobillo. También al momento de saltar o girar en movimientos bruscos o inclusive cambios de direcciones. También caminar o hacer ejercicio sobre una superficie irregular. Muchas veces cuando nosotros estamos en una superficie irregular, realmente no sabemos como para dónde vamos en concreto. Lo único que estamos haciendo es de que nuestro centro de gravedad pues se mantenga lo más estabilizado para no caer, ¿no? Entonces, muchas veces esa misma tensión somete a la articulación y de ahí al ligamento a que sujete esta articulación para que no se luxe y pues rompe ligamentos. También muchas veces puede ser por traumatismos, pueden ser directos o indirectos. Puede ser directamente que algo me caiga o quizás, ¿no? Nosotros resbalar, caer. Disculpen. Ok, vamos a tener diferentes factores de riesgo. Uno de ellos va a ser un paciente deportista. Un paciente deportista siempre va a tener mayores riesgos que una persona quizás sedentaria por el mismo gesto deportivo que está haciendo. Inclusive hay pacientes que durante el deporte se esguinzan una o dos veces o más, ¿no? Consecutivamente y dicen, no pasa nada, sigo jugando, pero pues ahí corremos el riesgo de que el ligamento, como está roto y se acaba de romper, muy probablemente se rompa otra vez. Entonces hay que tenerlo en cuenta. También, si hay superficies irregulares, por lo mismo que dijimos, muchas veces he tenido pacientes que simplemente iban caminando en la calle y literal con un bache o una piedrita se esguinzaron. Igual puede ser por algún tipo de lesión que ya tenía anteriormente, si ya se había esguinzado anteriormente y jamás se lo trató. Igual hay pacientes que en el lapso de un mes se han esguinzado 4 o 5 veces constantemente, ¿sale? Y ahorita vamos a ver que eso pues ya me está diciendo o me está indicando que hay una inestabilidad ligamentaria que pues necesito, ahora sí, que mi paciente ya estabilice ese ligamento por medio de ejercicios, porque si no, pues se va a seguir esguinzando y eso también le puede provocar una inestabilidad ya directamente a la articulación, no tan solo ligamentaria, y eso genere una artrosis. También vamos a tener un estado físico deficiente, porque muchas veces nosotros decimos, quizás sí hago ejercicio o tengo un buen tono muscular, pero realmente no es así, ¿sale? Hay veces que nuestro estado físico, por cadenas musculares, algunas cadenas musculares van a estar más fuertes que las otras, por lo tanto, las más débiles pues van a ser las más afectadas y van a someter a más tensión. Y también vamos a tener esguinces por un calzado inadecuado. Muchas veces cuando utilizamos tacones, por ejemplo, o zapatos de plataforma, o botines, o algún zapato alto, puede que al momento de nosotros estar caminando, pisemos mal y ¡pum!
¿sale? Les digo, con una piedrita, un bache, con tantito, un terreno irregular, ahí luego sometemos atención a la articulación. Y muchas veces no sabemos que nos esguinzamos. Solamente decimos, pues se me inflama un poco el tobillo, pero todo bien, ¿sale? Entonces hay que saber distinguir de uno y de otro. Ok. ¿Cuáles van a ser los factores que nosotros podemos ayudar a prevenir para que un esguince de tobillo no sea constante o simplemente nosotros no tengamos alguno? Sin embargo, les digo, aún así podemos tener en cualquier momento. Nosotros podemos prevenir si somos atletas o hacemos ejercicio, pues haciendo un buen precalentamiento y un buen postcalentamiento, ¿sale? Antes y después del ejercicio hay que calentar bien. Y no tan solo a nivel de tobillo, ¿no? Porque ahorita quizás nos estamos enfocando más en esguince de tobillo, sino también, por ejemplo, en la cuestión de manos o de codo o de hombro, de todos nuestros miembros, ¿no? Superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros tenemos que quizás preparar a la articulación, al ligamento, al tendón o al músculo a ciertas tensiones que yo voy a hacer en el momento de que yo haga ejercicio. Y también después del ejercicio tengo que hacer un buen estiramiento para ahora relajar todo lo que yo tensé y sometí a esas cargas. También hay que tener mucho cuidado al caminar, correr o trabajar sobre superficies irregulares. Muchas veces nosotros podemos hacerlo con ejercicios de propiocepción, ¿sale? La propiocepción como tal va a estar dentro de la articulación y nos va a ayudar tanto a saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo, como aparte mantener el equilibrio. Entonces siempre van en relación una de otra. También utilizar un dispositivo de inmovilización o cinta en el tobillo debilitada o previamente lesionado. Aquí solamente aplica para las 2 primeras semanas y no necesariamente necesitamos una férula. Muchas veces solamente necesitamos un vendaje funcional o un vendaje estabilizador, ¿sale? Siempre yo les recomiendo que si pueden evitar el yeso, pues estaría súper bien. Pero muchas veces pues ya se los pusieron, ¿no? Entonces, este reposo realmente no nos va a ayudar mucho, solamente quizás a quedarnos quietos, porque hay veces que sí son muy activas las personas y no se quedan quietas con nada. Entonces, bueno, solamente así. Pero si yo veo que mi paciente es completamente tranquilo, que si ya se les dieron las indicaciones cómo debe de ser, bueno, pues ya va a ser diferente. Y hay que evitar pues todo este reposo prolongado, ya que no tan solo va a bajar el tono muscular, sino también quizás a nivel articular, pues no va a haber tanta lubricación como anteriormente lo venía haciendo esa articulación. Usar calzado que calce adecuadamente y que esté hecho para tu actividad. Igual muchas veces pues el paciente requiere mucho utilizar tacones o por ejemplo de estas botas que son súper pesadas, que tienen casquillo. Bueno, pues nosotros tenemos que acoplar al paciente a ello y quizás reeducar su marcha con ese calzado que está utilizando constantemente. Minimizar el uso de zapatos de taco alto o tacones más arriba de 7 centímetros. Por lo mismo, al momento de yo poner un tacón de 10, 12 o 15 centímetros, por ejemplo, yo voy a someter a que mi punto, mi base de sustentación sea menor. Y entonces al momento de caminar, pues sea más fácil de que yo me caiga o me esguince, ¿no? Entonces, de preferencia, bajar un poquito más o ver la forma en que mi paciente se readapte con su calzado, si es necesario que lo utilice y pues porque no hay opción, ¿no? Entonces hay que readaptar. No practiques deportes ni participes en actividades para los que no estés preparado. Esto es muy importante y no tan solo a nivel de tobillos, sino a nivel articular, ahora sí que de todo nuestro cuerpo. Mantén una buena fuerza y flexibilidad muscular, tendinosa y ligamentaria siempre. Practica entrenamiento de estabilidad, incluso ejercicios de equilibrio. Porque lo que les digo, el equilibrio y la propiocepción siempre van a ir de la mano y obviamente es necesario que
pues mi paciente, si se quiere caer, estabilice quizás con otras estructuras más grandes. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Hay muchos pacientes que tienen un atrapamiento, ¿vale? Aquí, al momento de que nuestro ligamento ya se rompió, va a iniciar un proceso de cicatrización, ¿sale? Y muchas veces en el atrapamiento tenemos que las fibras de colágeno de ese ligamento se hacen así, rollito, ¿vale? Todas llegan, se juntan y listo, no están alisadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alisarlas, ¿sale? Por medio de ejercicios isométricos. ¿Por qué? Más que nada, si yo dejo ahí, ¿no?, la cicatriz, pues esta fibrosis se va a ir haciendo un poco más y más grande y va a limitar, ahora sí que el movimiento propio del pie, y puede que exista dolor, puede que no, pero ¿qué es lo que les dije al inicio? Si nosotros tenemos nuestros pies que van a ser como nuestras raíces del árbol, todo el árbol va a estar mal. Entonces, si nuestros pies están mal, todo en nuestro cuerpo, por biomecánica también se va a ver alterado. Entonces, un cuadro total de atrapamiento en tobillo, la verdad es de que es muy duro, ¿sale? Hay pacientes que modifican tanto su marcha, su pie, por ejemplo, lo dejan en inversión o eversión, dependiendo del mecanismo de lesión por el cual se dio el esguince de tobillo, y realmente así se queda. Y ya luego van haciendo calcificaciones y realmente es un problema porque ya después no es el problema el tobillo, se los juro que no. Ahora el problema real va a ser quizás una artrosis de rodilla o de cadera, ¿no? Entonces, lo que les digo, algo tan simple como un esguince, tenemos que saberlo tratar. Ok, también vamos a tener otra complicación que van a ser lesiones osteocondrales o de cartílago. Aquí va a ser directamente del cartílago del astragalo y hay veces que nos puede dar mucha inestabilidad crónica, aparte de que hay veces que, les digo, ¿no?, como ya nos quedamos en inversión o eversión, nuestro piecito, nuestra pisada, vamos a ir rozando. Y al momento de que roce, pues va a haber una artrosis. Y entonces, muy probablemente vamos a tener un desgaste ya a nivel de tobillo. Y les digo, ese nos puede llevar o ocasionar una artrosis a otro nivel. Y también el más común va a ser los cuadros de inestabilidad crónica. Aquí, cuando ya hay una inestabilidad muy grande, por ejemplo, es que el paciente todo el tiempo se está esguinzando. O sea, dice, no, ¿sabes qué? Yo soy el rey del esguince. A cada rato me esguinzo, así. Hoy, mañana, camino mal. O inclusive hay pacientes que dicen, es que yo a cada rato me tropiezo y me esguinzo. Entonces me está diciendo que su ligamento no está fuerte y con base a ello tampoco los músculos. ¿Por qué? Porque los tendones tampoco están estabilizando como debería. Les digo, no tan solo vamos a tener hueso, sino también ligamento, tendón y músculo que va a estabilizar. Y entonces, si ninguno de ellos lo está haciendo, entonces es porque está muy débil ese paciente. Entonces, hay que con ellos trabajar mucho para que ya no pase constantemente. Ok, y vamos a tener el diagnóstico antes del tratamiento, claro está. Primero hay que identificar qué tipo de esguince tengo. Entonces, como tal, la clasificación nos dice que grado 1 va a ser una lesión parcial de un ligamento sin pérdida funcional o con limitación leve. El paciente es capaz de caminar con poco apoyo, con apoyo total, y dolor mínimo. Edema e inflamación leve, no existe inestabilidad mecánica y las fibras del ligamento están distendidas pero intactas. Y va a ser una lesión microscópica. ¿Qué va a pasar aquí? Acuérdense, nosotros dijimos que vamos a tener la fibra de queso Oaxaca, que va a ser exactamente lo mismo que un ligamento, ¿sale? Así va a ser más o menos muy similar esa estructura. Entonces yo jalo un poquito esas fibras de queso Oaxaca.
¿Qué va a pasar? Solamente las superiores y las inferiores se van a distender un poquito, ¿vale? Puede que se rompa, puede que no. Alguna vez nosotros lo jalamos, pero no se rompió. Así, mira, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en el grado 1, nosotros podemos decir que como no hay pérdida de la funcionalidad, les digo, muchas veces nos esguinzamos y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque hay veces que hay un poquito de edema solamente. No hay hematoma, no hay nada, solamente un poquito de edema y va a ser un poquito de dolor, ¿vale? Pero no es tan grande, no es tan aparatoso. El grado 2 ya involucra más cosas. Aquí ya va a haber una lesión incompleta de un ligamento, dolor y edema moderados, con discapacidad funcional moderada, equimosis leve o moderada, edema sobre las estructuras afectadas, limitación parcial de la función y el movimiento, y también va a haber inestabilidad de leve a moderada al examen clínico de inestabilidad unilateral con datos positivos leves, y algunas fibras del ligamento van a estar parcialmente desgarradas y se va a considerar como una lesión parcial. Aquí las mismas fibras del queso Oaxaca ahora sí ya se rompieron. No todas por completo, pero ya se rompieron. Como aquí ya no va a ser una micro ruptura, ya va a ser una ruptura parcial del ligamento, ahora sí nos preocupamos un poco. ¿Por qué? Porque ya va a haber más dolor, ya va a haber limitación a la movilidad y aquí sí va a haber hematoma. A veces es un poco aparatoso por lo mismo y el hematoma va a ser como entre rojito y morado. Y ese morado, con los días, como se va a ir absorbiendo, se va a convertir en negro. Entonces luego decimos, ¿qué pasó, no? O sea, si mi lesión fue en el tobillo, en el malleolo, por ejemplo, en el malleolo externo, ya se fue hasta los dedos, ¿no? Ese hematoma es completamente normal, ¿sale? Entonces hay que tenerlo en cuenta y conforme a las fases de la cicatrización, pues pensar que quizás en 15 días mi paciente ya va a estar mejor, ¿sale? Si nosotros lo tratamos con pura rehabilitación, aproximadamente a los 8 ya se ve la mejoría. Ya a los 15 el paciente ya está mucho mejor. Ok, grado 3. Va a haber lesión completa y pérdida de la integridad del ligamento, edema severo, más de 4 centímetros por arriba del peroné. Aquí ya va a depender si fue una inversión o una eversión. Equimosis severa, aquí ya hay mucho hematoma. Pérdida de la función y el movimiento y el paciente es incapaz de caminar o apoyarse. Inestabilidad crónica, los ligamentos están completamente desgarrados y no son funcionales. Y aquí ya podemos hablar de que es una lesión total o una ruptura total. Ahora sí, las fibras de queso Oaxaca se rompieron por completas. Tengo un pedazo aquí, tengo un pedazo acá. Ya se rompió, ¿sale? Muchas veces esto ya es quirúrgico. Cuando nos preocupamos más, cuando no tan solo es un ligamento, sino que ya se llevaron 2 o 3 por el mismo grado de lesión o el mecanismo de lesión que fue demasiado fuerte. Aquí, de acuerdo a esta clasificación, el paciente es incapaz de caminar o apoyarse, y eso es bien importante. En el grado 1 y en el grado 2, al menos hay un apoyo, ¿sale? Total o parcial. Por ejemplo, en el grado 2, pues es solamente parcial. Sí puedo apoyar, pero no puedo recargar tanto el peso. Aquí ya no puedo ni siquiera apoyar ni nada porque ya me duele muchísimo. Entonces aquí ya nos preocupamos más. Pero todavía hay un cuarto grado, ¿sale? Aquí, como tal, la clasificación lo dice en 2 partes. Puede ser una luxación de la articulación o bien una fractura por avulsión. Lo que estamos viendo es una fractura por avulsión. Los ligamentos, si recordamos, van a unir hueso con hueso, ¿va? Los tendones van a unir hueso con músculo. Y realmente, ¿qué pasa con un ligamento, con una fractura por avulsión? Bueno, como está el ligamento aquí pegado directamente con el hueso, ¿sale? Uniendo hueso con hueso, va a venirse con todo y un fragmento de hueso, ¿sale? Se va a romper por tanto estrés
el ligamento, estás tensionado, que ¡pum!, va a quitar un fragmento de esa estructura ósea, ¿sale? Y esa también, así como el grado 3, son quirúrgicos. No hay opción, ¿sale? Yo, por ejemplo, si tengo un paciente con esguince grado 3, yo ya no le puedo hacer nada, ¿sale? Es completamente por medio de cirugía, que lo metan a quirófano y ya después de eso, ahora sí ya los atendemos. Mientras, no se puede hacer nada, ¿va? Y también hay otra clasificación que nosotros podemos ver, que va a ser nivel 1. Simplemente nosotros podemos ver si, por ejemplo, mi paciente todavía tiene movimiento, le podemos hacer estas pruebas. Si no, realmente no. ¿Sale? Si yo veo que ni siquiera puede apoyar, que ya le duele muchísimo, mejor es más fácil llevarlo a urgencias y listo, se acaba. ¿Sale? No nos metemos en problemas. Entonces, nivel 1, no puede mantenerse de pie con una pierna. Nivel 2, no aguanta 3 segundos en una pierna. Nivel 3, no aguanta en una pierna levantando el talón 3 centímetros durante 3 veces. Y el nivel 4 nos dice que no aguanta saltando en una pierna. ¿Sale? Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, acuden a servicio, tratan de no moverlos, no tocarlos, nada. Nosotros también tenemos que ver realmente el rango de movilidad que todavía está dándome mi paciente. Si yo estoy viendo que mi paciente nada más no me está dando nada de movilidad y que le está doliendo un chorro, bueno, entonces eso sí, ya me estaba hablando de una emergencia. Ok, y vamos a tener ahora sí el tratamiento. Nosotros vamos a poder clasificar al esguince de tobillo o cualquier esguince en agudo y crónico. ¿Sale? Se dice que el agudo va a ser las primeras 72 horas porque va a iniciar el proceso inflamatorio. Y ojo con esto, inicia el proceso inflamatorio. ¿Sale? La inflamación no es algo de que nos tenemos que preocupar o tenerle miedo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que los mediadores químicos van a ayudarme a cicatrizar o a reparar la zona afectada. Entonces, realmente es bueno. Entonces, inicia el proceso inflamatorio de 0 a 72 horas. ¿Y qué es lo que tenemos que colocarle? Principalmente crioterapia. ¿Cuál es lo mejor en este caso? Como es tobillo, lo mejor y lo más padre que nosotros le podemos meter, pues va a ser agua con hielo, así en una cubetita, ¿sale? Ponemos agua, le ponemos 2 puñitos de hielo y ahí lo dejamos 10 minutos. Y si no puede mi paciente, bueno, así como lo estamos viendo en la imagen, directamente como viene saliendo el hielo del congelador, los metemos en una bolsita y sin ningún aislante lo colocamos. 10 minutos no le va a quedar, al contrario, ¿sale? También podemos ponerle un vendaje kinesiotape o kinesiológico, que sería para drenar. Estamos en agudo, eso es importante, estamos en agudo. Lo que yo quiero es drenar, que esos mediadores químicos sí lleguen, pero solamente lo suficientes, que no se desborde la cascada de inflamación. Y también nosotros tenemos que mandar ejercicio, obviamente. La terapia de fisioterapia que no lleve ejercicios, pues realmente va a ser una terapia perdida. Entonces, nosotros tenemos que hacer movilizaciones pasivo-asistidas y estas pasivo-asistidas van a ser por completo, nosotros le vamos a ayudar al paciente, ¿sale? O el familiar. O inclusive podría apenas sí apoyar su piecito, ¿sale? Sin ningún problema. O descargas de peso. Y también vamos a tener el tratamiento en crónico después de las 72 horas. Aquí ya va a empezar el proceso de cicatrización. Que ojo con esto, nosotros tenemos que entender que el proceso de cicatrización va a ser después de las 72 horas hasta todavía 2 años. He tenido pacientes que ya los traté en todo este proceso de cicatrización. Al mes ya están bien, los doy de alta o a lo mucho a los 2 meses, dependiendo también del grado de esguince de tobillo que tuvieron. Y los doy de alta y después de eso me llaman muy asustados, como a los 3 o 4 meses. Oye, ¿qué crees? De la nada se me volvió a inflamar. No pasa nada. ¿Por qué? Porque se sigue reparando ese tejido, ¿sale? Todavía al año se puede volver a inflamar,
por quizás alguna descarga de peso, quizás porque caminamos un poquito más, pero no hay que preocuparnos porque al final del día se sigue reparando. Si nosotros vemos realmente cómo está el proceso de cicatrización de un ligamento, va a tardar 2 años. Después de 2 años ya sería patológico. Y obviamente también tener en cuenta qué pasó durante 2 años. Por ejemplo, si tuvo otra vez otro esguince o cosas así, bueno, entonces iniciamos desde cero. Entonces, va a iniciar el proceso de cicatrización y para ayudarle hay que hacer un efecto bombeo. Ese efecto bombeo nosotros lo podemos lograr con los contrastes. Los contrastes son muy, muy buenos, ¿sale? Yo lo sugeriría haciendo 3 minutos de calor por 2 minutos de frío 3 veces, iniciando con calor y terminando con frío, al menos 3 semanas consecutivas. Después de la tercera semana, quizás ya modificar los contrastes. Y también tenemos que hacer fortalecimiento ligamentario por medio de ejercicios isométricos. Aquí, por ejemplo, los podemos ver con ligas de resistencia,